Existen lugares que simplemente no deberían existir, espacios que no aparecen en ningún plano, que carecen de nombre oficial y que, sin embargo, una cantidad sorprendente de personas asegura haber visto. Imagina habitaciones interminables de un color amarillo enfermizo, pasillos sin ventanas, techos bajos, alfombras sucias y húmedas, y luces fluorescentes que zumban sin descanso como un insecto atrapado. Lugares que te provocan una incomodidad inmediata, un escalofrío que recorre tu espalda incluso antes de que entiendas dónde estás. A estos espacios, en la cultura moderna de Internet, se les conoce como los backrooms, pero sería un grave error pensar que son solo una historia de terror, una simple creepypasta, porque lo verdaderamente inquietante no es el relato en sí, sino la enorme cantidad de gente que jura con total convicción haber estado allí. La descripción es casi siempre la misma, casi idéntica, sin importar quién la cuente. Un espacio vacío, monótono, repetitivo hasta el infinito. No hay señales de vida, pero tampoco se siente completamente muerto. Solo ese sonido constante de la iluminación artificial, un zumbido eléctrico que te perfora los oídos y la mente, el olor a humedad vieja, a mojo, a polvo acumulado durante décadas, la sensación de estar atrapado en un lugar que fue construido para seres humanos, pero que fue abandonado de una forma extraña, incompleta. No es un sótano, no es una oficina, no es un hotel, es algo intermedio, algo que no debería ser, un espacio liminal, un umbral entre dos realidades. El concepto de los backrooms nació formalmente en Internet a partir de una imagen publicada sin contexto alguno. Una foto inquietante de una habitación amarilla y vacía. Pero lo que resulta verdaderamente perturbador es que, mucho antes de que esa palabra existiera, los relatos ya estaban ahí. Historias de personas que se perdían misteriosamente en edificios que conocían a la perfección. Trabajadores que entraban en zonas técnicas o de mantenimiento y simplemente no lograban encontrar la salida. Y por supuesto, los casos más escalofriantes. Personas desaparecidas en hospitales, hoteles, centros comerciales o edificios gubernamentales, sin que nadie pudiera explicar jamás cómo atravesaron ciertas áreas supuestamente seguras. Uno de los elementos más repetidos en desapariciones reales es precisamente este. La última ubicación conocida de la persona es un lugar cerrado, vigilado, sin salidas evidentes. Cámaras de seguridad que casualmente dejan de funcionar durante los minutos exactos del suceso. Testigos que recuerdan haber visto a la persona doblar una esquina y no volver a salir jamás, como si se la hubiera tragado la pared. A veces, el cuerpo aparece días, semanas o meses después en un lugar completamente ilógico, un sitio al que era imposible llegar. Y otras veces, la mayoría, no aparece nunca. Investigadores de fenómenos anómalos y detectives aficionados comenzaron a notar un patrón inquietante que conectaba muchos de estos casos. Una gran cantidad de desapariciones ocurren en lugares con una arquitectura repetitiva y laberíntica. Hospitales gigantescos con pasillos idénticos, hoteles antiguos con alas completas en desuso, edificios administrativos que parecen clones de sí mismos, aeropuertos interminables, estacionamientos subterráneos de varios niveles. Son lugares diseñados para que uno avance casi en piloto automático, sin pensar demasiado. Y es justo ahí, cuando la orientación falla por un segundo, que el cerebro entra en un estado extraño de alerta y confusión. Es en ese momento de vulnerabilidad cuando algo puede salir muy mal. Las personas que han sobrevivido a experiencias de desorientación extrema describen algo que coincide de manera escalofriante con las historias de los backrooms. Hablan de pasillos que no llevaban a ninguna parte, que terminaban en una pared sólida.
Puertas que se abrían a habitaciones idénticas, una tras otra, creando un bucle infinito y desesperante. Escaleras que subían y bajaban, pero que no parecían cambiar de nivel, como en una pesadilla de Escher. La noción del tiempo se distorsiona por completo. Minutos que se sienten como horas. Horas que parecen segundos. Y por encima de todo, una sensación aplastante. Una soledad absoluta, la certeza de estar fuera de lugar, como si el mundo se hubiera olvidado de que uno existe. Claro, la explicación lógica y científica para todo esto podría ser una desorientación severa, o quizás episodios disociativos provocados por el estrés y la ansiedad. Pero esa explicación empieza a desmoronarse cuando aparecen múltiples testimonios de personas que no se conocen entre sí, que viven en países distintos y que describen exactamente lo mismo. Describen los mismos colores, las mismas luces parpadeantes, el mismo zumbido eléctrico constante. Personas que, además, jamás habían oído hablar del concepto de los backrooms, hasta mucho después de haber vivido la experiencia. ¿Cómo es posible que sus alucinaciones sean tan idénticas? En varios foros de Internet dedicados a desapariciones sin resolver, aparecen casos que te hielan la sangre. Gente que desapareció dentro de un hotel durante la noche. Las cámaras de seguridad muestran a la persona caminando por el pasillo y luego nada, no sale del pasillo. No entra en ninguna habitación registrada. Simplemente se desvanece en la propia estructura del edificio. En hospitales antiguos hay zonas enteras cerradas al público que oficialmente no conducen a ningún lado, pero que antiguos empleados describen como auténticos laberintos internos, producto de ampliaciones mal planificadas y pasillos olvidados. Lugares donde es fácil entrar, pero casi imposible salir. Y aquí es donde aparece una idea realmente incómoda. ¿Y si ciertos espacios no están completamente integrados a nuestra realidad cotidiana? ¿Y si existen lugares residuales, arquitecturas sobrantes, zonas que no fueron diseñadas para ser habitadas, pero que tampoco fueron eliminadas del todo? Espacios sin propósito, donde las leyes de la física y la lógica normal se debilitan, se vuelven frágiles. Los backrooms, vistos de esta manera, no serían un lugar específico al que se pueda viajar. Serían un fenómeno, un error en la matriz de la realidad, un fallo entre espacios, un punto ciego donde la percepción humana pierde su ancla y se queda a la deriva. En estas historias, no hay monstruos evidentes persiguiéndote, no hay gritos de terror. El horror es mucho más sutil, más psicológico. Es la ausencia total de referencias, la imposibilidad de escapar, el silencio profundo, roto únicamente por el zumbido constante de unas luces artificiales que no sabemos quién encendió, ni por qué siguen funcionando en un lugar supuestamente abandonado. Algunos investigadores relacionan este fenómeno con estados alterados de conciencia inducidos por el pánico o la fatiga. Otros apuntan a errores de percepción espacial, una especie de fallo en el GPS interno de nuestro cerebro. Pero hay una teoría mucho más inquietante, que los backrooms no son alucinaciones, sino lugares reales que existen fuera del uso y la percepción humana normal. Espacios que no se destruyeron, pero que tampoco se cerraron por completo. Zonas intermedias, como cicatrices olvidadas de construcciones pasadas, esperando a que alguien, por error, cruce el umbral. Esto explicaría por qué tantas desapariciones inexplicables ocurren en lugares con características similares. No es que la gente simplemente se pierda, es que cruza a otro lado sin darse cuenta. Un giro equivocado en un pasillo que parecía normal. Una puerta que no debería haberse abierto. Un corredor que nunca estuvo en el plano original del edificio. Un pequeño error de navegación que te saca del mapa de la realidad.
Y si alguien entra, salir no siempre es posible. Lo más perturbador es que quienes aseguran haber salido de estos lugares, los pocos que han vuelto, dicen que jamás volvieron a sentirse completamente normales. Describen cambios permanentes en su percepción del espacio, una ansiedad paralizante al estar en edificios grandes, un miedo irracional a los pasillos largos y vacíos, a los hoteles, a los hospitales, a los estacionamientos subterráneos. Es como si una parte de ellos se hubiera quedado atrás, o como si algo los hubiera seguido de vuelta a nuestro mundo. Una sombra, una sensación, un recuerdo que no se va. Los backrooms no son solo una historia viral de Internet, son una advertencia moderna sobre esos espacios que parecen cotidianos, pero que esconden algo profundamente incorrecto, algo que no encaja. Y mientras sigan existiendo estas enormes estructuras laberínticas, lugares donde nadie mira, donde nadie entra, donde nadie recuerda haber construido, las desapariciones continuarán. Porque no todos los lugares están hechos para ser encontrados. Y algunos, cuando los descubres, ya es demasiado tarde. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Hasta la próxima.